Hola a todos, bienvenidos a un video más. Continuando con nuestras clases de composición, el día de hoy veremos inversa de una función. Pero antes de dar la definición, recordemos entonces que la composición de funciones no es conmutativa. Sin embargo, para algunas funciones sí lo es. Por ejemplo, mira, vamos a considerar f que va de los reales en los reales, definida como sigue. Para cada x en los reales, f de x es igual a x más 3. Y ahora considera g que va de los reales en los reales. Para cada número real, g aplicado a ese número real x, mándalo a x menos 3. Como el dominio de f es igual al dominio de g y este es igual a la imagen de f y a la imagen de g, podemos aplicar la composición f seguida de g y también g seguida de f. Y f seguida de g va a ser una función que va de los reales en los reales, donde a cada número real x lo vas a mandar a g aplicado a f de x. Recuerda que f de x es x más 3, así que esto es igual a g aplicado a x más 3. Y g aplicado a x más 3, esto es lo mismo que x más 3 menos 3, es decir, x. Y g seguida de f es una función que va de los reales en los reales, donde para cada número real, la función aplicado a x, esto es f aplicado a g de x. G de x vale x menos 3, así que esto es f aplicado a x menos 3. Y f aplicado a x menos 3, esto es lo mismo que x menos 3 más 3, que esto es igual a x. De este modo puedes notar, las dos funciones coinciden y de hecho son la función identidad. Si nosotros hacemos nuestro diagrama, tenemos a los reales en el dominio y la imagen. En el primer caso, primero aplicamos f. En el segundo caso, primero aplicamos g. Después, en el primer caso, aplico g. Y posteriormente, en el segundo caso, aplico f. Y lo importante de esto es que obtenemos una función que va de los reales en los dos casos, donde a cada elemento de los reales lo mando a él mismo, es decir, es la función identidad. Nota entonces que tenemos dos propiedades importantes. La primera es que en este caso tus funciones f y g conmutan. Y la segunda es que precisamente en los dos casos pues es la función identidad. Entonces, a las funciones que cumplen estas dos características tienen un nombre muy particular y se les llaman funciones invertibles. Y en este caso decimos que f es la inversa de g y que g es la inversa de f. Entonces, dada una función f que vaya de a b, diremos que la función g que va de b a a es la inversa de f si pasa lo siguiente, que f seguido de g, que va a ser una función, fíjate, que va de a, es la identidad en a. Es decir, que f seguido de g aplicado a un elemento que está en a, pues esto me va a dar a. Y por el otro lado, g seguida de f, que es una función que va a ir de b en b, también en este caso va a ser la identidad, pero como puede ser que a no sea igual a b, pues entonces va a ser la identidad en b. Haciendo un diagrama con conjuntos, si nosotros tenemos a y aplicamos f, llegamos a b. Y ahora vas a aplicar g, que g va a ir de b hacia a, es decir, que te puedes regresar. Y del mismo modo, si primero aplicas g, que va de b a a, después puedes aplicar tu función f, que va de a en b. En algunas ocasiones también utilizan esta notación. F seguida de g es igual a i y subíndice a, y esto significa que esta es la función identidad en a. En el siguiente caso de g seguida de f, esto es igual a la identidad en b. Entonces i denota la función identidad. Y utilizamos el subíndice para denotar que es la identidad en a, o subíndice b para denotar la identidad en b. Y entonces también decimos una función f que va de a en b es invertible si tiene una inversa. Es decir, existe g que va de b en a
tal que f seguida de g es igual a la identidad en A y g seguida de f es igual a la identidad en B. Antes de ver algunas propiedades, veamos otro ejemplo de función invertible. Entonces, si f es la función que va de los reales en los reales, definida f de x igual a 2x más 1, pues entonces f es invertible. Recuerda que para que sea invertible debo de poder encontrar otra función que en este caso vaya de los reales en los reales, que conmute con f y sea la identidad. Pero mira, considera g la siguiente función. Va de los reales en los reales y está definida como sigue. G de x igual a x menos 1 entre 2. En este caso g va de los reales en los reales y f también, por lo que podemos considerar la composición de f seguida de g y g seguida de f. En el primer caso, eso está definido como g aplicado a f de x. F de x vale 2x más 1, así que esto es g aplicado a 2x más 1. Y g aplicado a 2x más 1 es 2x más 1 menos 1 entre 2. Simplificando esta expresión, 2x más 1 menos 1 entre 2 te va a dar x. Ahora g seguido de f aplicado a x, esto es f aplicado a g de x. Tu g de x vale x menos 1 entre 2, así que va a ser f aplicado a x menos 1 entre 2. Y f aplicado a x menos 1 entre 2 es 2 por x menos 1 entre 2 más 1. Podrás notar que el 2 se cancela, te queda x menos 1 más 1, te queda x. Así que efectivamente f seguido de g es igual a la identidad en los reales y g seguida de f es igual a la identidad en los reales. Por lo tanto, tu función f es invertible y g es la inversa de f. Del mismo modo, g es invertible y f es su inversa. Y podrías pensar que una función podría tener varias inversas, pero en realidad eso no pasa. Y la proposición es precisamente que la inversa de una función invertible es única. Entonces, a ver, sea f de A en B función invertible. Entonces existe g que va de B en A inversa de f. Y lo que nosotros queremos demostrar que g es única. Es decir, supongamos que hay otra. Supongamos que existe h que va de B en A tal que también es una inversa de f. Es decir, f seguida de h es igual a la función identidad en A y h seguida de f es la función identidad en B. Aquí vamos a hacer una notita. Como h es una función que va de B en A y la identidad en A es una función que va de A en A, pues entonces puedes aplicar la composición de h seguida de la identidad. Y podrás notar h seguida de la identidad en A es una función que va de B en A definida como sigue. A un elemento que está en B, esto es igual a la identidad en A aplicado a h de B. Pero como I es la identidad, pues esto te va a dar h de B. Así que en realidad esto es la función h. Entonces, ¿qué tienes? Que h es igual a h seguida de la identidad en A, pero recuerda que g también es inversa de f. Entonces, por ser g inversa de f, tú sabes que f seguida de g, esto es igual a la identidad en A, y g seguida de f, esto es igual a la identidad en B. Fíjate que ahora la identidad en A está en términos de g, así que podríamos sustituirlo en esta parte, en h seguida de la identidad en A. Así que de este modo, h, que era igual a h seguida de la identidad en A, es igual a h seguida de f seguida de g. Y en el video pasado probamos que la composición es asociativa, así que ahora voy a asociar h seguida de f y luego g. Pero recuerda, lo tenemos aquí arriba, h seguida de f es la identidad en B. Así que en lugar de escribir h seguida de f, vamos a sustituirlo por la identidad en B. Vamos a tener que esto va a ser igual a la identidad en B seguida de g. Pero la identidad en B seguida de g va a ser lo mismo que g. Así que empezamos con h, aplicamos la identidad en A,
Sustituimos la identidad en A por f seguida de g, que sabemos que era la identidad en A. Aplicamos que la composición es asociativa. Sustituimos h seguida de f por la identidad en B. Y posteriormente la identidad en B seguida de g, pues es g. Así que empezaste en h y llegaste a g. Por lo tanto, h es igual a g y en consecuencia la inversa es única. Esta última igualdad, aunque no la probamos, la prueba es muy fácil y espero que la puedas hacer tú solo. Si tienes dudas, escríbeme en los comentarios. Y de este modo terminamos la demostración que nos dice que la inversa de una función es única. Ahora podríamos preguntarnos cuándo una función va a ser invertible o no. Y eso precisamente tiene que ver con la siguiente proposición. Toda función biyectiva va a ser invertible, es decir, tiene una inversa. Comencemos la prueba. Entonces, sea f una función, ahora voy a cambiar el dominio por x y la imagen por y, biyectiva. En este caso, f es inyectiva y por ser sobre, la imagen de la función f es exactamente el conjunto y. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar una función g que vaya de y hacia x, de tal manera que al componerla con f, te da la identidad en y, y que f seguida de g, esto te va a dar la identidad en x. Entonces, mira, tómate un elemento y que está en la imagen de tu función f. Por ser sobre, existe un elemento x que depende de y, tal que la imagen de este elemento x sub y es exactamente y. Nota ahora que este elemento x sub y es único, porque mira, supongamos que existe otro elemento x' y que está en el dominio de tu función f, tal que su imagen es exactamente y. Entonces, ¿qué vas a tener? Pues que f de x sub y, que es y, es exactamente f de x' sub y. Pero como tu función es inyectiva y las imágenes de x sub y x' sub y coinciden, pues entonces tiene que ser el mismo elemento. Así que x sub y es único. De este modo, para cada elemento en la imagen de f, que es todo y, existe un único elemento x sub y en el dominio de f, de tal manera que f aplicado a x sub y es exactamente y. Entonces, ¿qué tienes? Mira, aquí tienes x, aquí tienes y, te tomaste un elemento aquí y ya viste que hay otro elemento aquí que va a dar a este. Pero ese elemento es único. Entonces, define tu función g que va a ir de y en x como sigue. Pues a cada elemento de y, defínelo como x sub y, donde precisamente ese elemento x sub y cumple que bajo f pues va a dar a y. Dado que ese elemento es único y tu función es sobre, a cada elemento de y le corresponde 1 y solo 1 de x, por lo que efectivamente g es función. Entonces, f seguida de g es una función que va a ir de x en x y está definida como sigue. Esto es g aplicado a f de x. F de x es un elemento en y esto por definición de g de y, esto es igual al elemento que bajo f va a dar a y, que este es precisamente x. Así que entonces f seguida de g sí es la identidad en x. Ahora, g seguido de f es una función que va de y en y está dada como sigue. Para cada elemento en y, g seguido de f aplicado a y, esto es igual a f aplicado a g de y. Pero g de y, ¿cómo lo definiste? Como el elemento en x que bajo tu función f va a dar a y, es decir, esto es f de x sub y esto es igual a y. Así que también g seguido de f es igual a la identidad en y. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función g que va de y en x, que cumple que f seguida de g te da la identidad en x y g seguida de f te da la identidad en y. Entonces, automáticamente g es la inversa de f y f es invertible.
y hemos terminado la prueba. De este modo, toda función biyectiva va a tener una función inversa. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo y nos vemos en la siguiente clase.